Muy buenas noches con todos. Gracias, Moisés, por la presentación. Le pediría al anfitrión a ver si es que me puede dar también el control de diapositiva. Muy buenas noches con todos. Es un placer enorme como piurano, como músico, estar aquí presente y compartir un poco esta ponencia, ya que nos sentimos contentos por ser piuranos. Estamos celebrando este aniversario de la fundación de nuestra ciudad, pero también somos orquesta sinfónica y tenemos una obligación profesional. Como lo dijo Moisés, ¿no? El gran compositor Ludwig van Beethoven se está celebrando en todo el mundo sus 250 años de su natalicio. Este gran compositor que nos ha dado muchas emociones, muchas alegrías, un repertorio sinfónico inacabable. Es por ello que estamos brindando como orquesta esta conferencia y la hemos denominado así la manifestación de la emoción. ¿Por qué? Ya lo vamos a ir develando conforme pase la conferencia, pero claro, es de acuerdo a su aporte, es por todo lo que nos ha legado y por todo lo que su música dice y les dice, ¿no? Pero bueno, comenzando hasta llegar al punto, quisiera hacer primero una remembranza de la persona, ¿no? Persona, músico, pianista, compositor, director, y una figura que nos queda para la posteridad. Bueno, deberíamos comenzar diciendo, porque Ludwig van Beethoven, como lo dice su nombre, su familia tuvo un origen holandés, es por eso el van, ¿no? Es un término no nobiliario holandés. Sin embargo, ellos comenzaron su vida en Alemania, ¿no? Alrededor de 1730. Y fíjense que la particularidad, el abuelo se llama como el compositor. Voy a empezar con el abuelo, también se llama Ludwig. ¿Y por qué retrocedo un poquito? Ya vamos a llegar a eso también. Ludwig, abuelo, Johann, padre, y Ludwig, nieto, el compositor. Entonces, también era músico Ludwig van Beethoven, el abuelo. Era músico en la corte y debido a sus dotes artísticos, a su superación, es que el príncipe elector lo nombró maestro de capilla en Bonn, ¿no? Perdón, esto fue en Colonia, ¿no? Ellos estaban viviendo en Bonn en 1732 y luego lo nombran maestro de capilla en Colonia, que más o menos son unos 40 minutos, bueno, en movilidad, ¿no? Sin embargo, para poder costear un poco su vida y las cosas que les hacían falta, pues puso un negocio. ¿Y por qué la importancia de este dato? Porque la madre de la esposa o sea, la abuela, ¿sí? En este negocio que fue de venta de vinos, pues la verdad halló una gran debilidad, que le gustaba tomar mucho. Y esa debilidad la heredó el hijo, Johann, que posteriormente fue padre del compositor. Ya conforme pasó el tiempo y llegamos al año 1770, que es la fecha en que nace Ludwig, compositor, eh, el padre se queda a cargo de la familia, ¿no? Johann se queda a cargo de la familia, pero teniendo un poquito digamos, esta debilidad por el alcohol y al verse, digamos, al frente de todo la responsabilidad, pues es cuando comienzan los problemas, ¿no? También se había casado con la madre de Beethoven, era una mujer buena, pero era una mujer muy abnegada, con un carácter muy sumiso, que no le hacía muy bien la contraparte al carácter del padre, al carácter fuerte y al carácter con estos problemas. Bueno, entonces Beethoven, después de los 3 años, el padre lo identificó, ¿no? En el sentido de que le vio las características de un músico con posibilidades, con potencialidades. Y lo que quiso hacer él es lo mismo que en su momento el padre de Mozart hizo con Wolfgang. Hacer una especie de manager, seguirle su carrera, impulsarlo, y claro, él yendo detrás, ¿no? Un poco impulsando al genio. Y como que fue así. Siempre se dice que los padres, y es verdad, no tratan de hacer lo mejor para los hijos, muy a pesar de sus limitaciones, muy a pesar de sus defectos,
y también fue el caso de ellos, pero el defecto del padre, el defecto de ser alcohólico, pues le pesó mucho en el carácter de pequeño, en el carácter de niño, ¿no? Esto lo fue carcomiendo por dentro. Y es más que los cronistas especialistas en la materia nos comentan que Beethoven decía de su primera infancia que odiaba la música, odiaba el piano, no quería saber nada con eso, y lo hacía por obligación y por respeto al papá, por miedo al papá, ¿no? Y bueno, y una anécdota que también uno de sus primeros profesores también era diríamos ahora, como un compadre del padre. Entonces se agarraban a tomar toda la noche y llegaban pues 6 de la mañana a la casa y lo levantaban. Lo primero vamos a hacerlo practicar, ¿no? Y lo hacían practicar y el pobre muchacho pues traumado, lo hacían practicar mucho. Y esa fue, entre una y otra cosa, fue la niñez, ¿no? Y la primera niñez del compositor. Sin embargo, los tiempos pasan y él fue avanzando con un poco de disgusto, ¿no? Por lo que él les había comentado. Pero llega un momento donde llega alguien que va a ser muy importante. Y en este momento quisiera compartir ya ajá, si me permiten. Estimado, ¿ya cuentas con compartición de pantalla? Sí, Gracias. está todo bien, gracias. Bien, entonces, este personaje, este maestro, Christian Niffe, fue un soporte y un hito en la vida de Beethoven, ¿sí? Ya les conté cómo había estado el compositor en su primera infancia hasta que llegó él. Él era un joven maestro de música formado y muy culto. Sin embargo, al conocer a Beethoven y al recibir a Beethoven en sus manos, obviamente le vio el inmenso talento que tenía. Y la diferencia es que este era una persona muy culta, es una persona muy preparada, con quien Beethoven pues descubrió la otra cara de la música, ¿sí? Fue a partir del maestro Niffe que el compositor se enamora de la música. Se enamoró de la música, pues el maestro Niffe le enseñó contrapunto, le enseñó armonía, y también les compartió con él las obras de Haydn, de Händel, de Bach. Fue una suerte de un cambio en la vida de Beethoven. Se centró por fin el mozuelo impulsivo, ¿sí? Y conflictivo, y se dedicó a estudiar. No lo dije antes, pero cuando era muy pequeño Beethoven en la época escolar, tuvo que dejar el colegio, ¿sí? Se podría decir que era un niño sin estudios, porque como tenía el talento y quería dedicarse a la música, pues abandonó todo y a tiempo completo estaba para la música. Se dio cuenta de esas carencias, de esas falencias, y más o menos cuando ya tenía 15 años, es que de la mano también de su maestro, porque no solo le enseñaba música, sino también, por ejemplo, lo invitaba a cenar con su familia, ¿no? Una familia obviamente ordenada, una familia culta. Y entonces en ese seno él vio algo que le faltaba, que es la educación, digamos, la cultura completa. Y más o menos a eso de los 15 años él fue conociendo a los escritores clásicos, a los escritores contemporáneos, ¿no? Que mostraron le mostraron a él las humanidades, ¿no? Bueno, los leyó, ¿no? Mostraron las humanidades y él, como un joven, aprendió mucho y lo guardó con mucho ahínco esos aires que habían de libertad, de igualdad y de justicia que tanto pregonaba la Revolución Francesa, ¿no? Se adhirió al momento. Por lo tanto, el compositor tuvo toda una suerte de un hacerse con un hierro candente de pensamiento, de música y de sufrimientos personales. Y estoy diciendo esto y no me voy directamente a la música porque es muy importante para poder entender al compositor, para que luego poder entender lo que posteriormente nos va a legar, ¿no? Él leía mucho a Rousseau y estas ideas de cosmopolitan, de igualdad y de justicia, pues
calaba en él muy fuerte, ¿sí? Ahora, en estos momentos, él ya compone su primera obra. Compone su primera obra, que era una marcha para piano, ¿sí? Porque le dije que él era pianista, ¿no? Se dedicó lleno a poder estudiar las obras de los compositores y creó su primera obra. Entonces, como un mérito, como un padre, lo que hace un padre, ¿no? Impulsar el talento de su hijo, el maestro Nife, lo que hizo fue mandar a publicar esa obra, ¿no? Encontró una editorial y le entregó a él, pues, su partitura publicada. Eso, la verdad, lo llenó a él de mucha satisfacción, ¿no? Lo llenó de mucho orgullo, y también ese fue otro hito para su impulso como compositor. Entonces, está muy visto, que está confirmado, ¿sí? Que el niño, ¿sí? Después de salir de las manos y de la formación de su padre, pasó por las manos del maestro Nife, pero no fue el único maestro, ¿sí? El maestro Nife fue un pilar fundamental. Sin embargo, también tuvo otros profesores, ¿no? Por ejemplo, el maestro Salieri, ¿no? Ustedes recordarán esa película Amadeus, donde nos muestran, donde casi lo ponen como una caricatura a Salieri, que es el némesis de Mozart, ¿no? Realmente no está documentado que haya sido así, ¿sí? Digamos, es más el porcentaje que no haya sido así que lo que se muestra en la película, ¿no? Sin embargo, nos ceñimos a las pruebas, ¿no? El maestro Salieri, un maestro muy serio, que fue profesor por 8 años también de Beethoven, con quien aprendió contrapunto y armonía de otra escuela, ¿sí? Bueno, pasó el tiempo y ahora también tenía que vivir, no solamente que estudiar, que aprender. Y el mismo maestro Nife se encargó de encontrarle un puesto en la corte, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, parece que fue el príncipe Maximiliano, un príncipe elector, lo nombró como músico en la corte y él ya recibía un sueldo, ¿no? Esto lo ayudó mucho a poder, por ejemplo, recibir algunas clases, como yo les había comentado, la falencia educativa que tuvo, pero ya se convirtió en la adolescencia y en la juventud en autodidacta, que fue lo que fue todo, ¿no? Un autodidacta, ¿no? Asistió a algunas clases a la Universidad de Bonn, sí, pero digamos no de manera regular, sino como solo algunas clases, ¿no? Y leyó mucho, estudió mucho, aprendió los clásicos, los contemporáneos, la literatura, la filosofía y sobre todo la música. Se iba nutriendo más Beethoven. Él sabía que la meca en Europa de la música quedaba en Viena, siempre. Todo el mundo de los compositores era su sueño: me voy a ir a Viena, voy a estar allá algunos años y voy a hacerme famoso, ¿no? Un poco. Y claro, el joven Beethoven no era ajeno a eso, ¿no? Y viajó, hizo un viaje a Viena. Él hizo 2 viajes en realidad. En el segundo se quedó definitivamente, pero el primero duró solo 3 meses. Se fue porque quería conocer a un gran compositor. Quería conocer a la estrella del momento, que era Mozart. Y fíjense, para poder centrarnos en el tiempo, ¿sí? Hay 3 grandes compositores del clasicismo que debemos tenerlos muy en cuenta. Es Haydn, Mozart y Beethoven. El mayor, por decir, el abuelo es Haydn, el padre es Mozart y el mozuelo es Beethoven. Ellos han vivido, obviamente, Haydn es del 732, Mozart nació en el 56 y Beethoven que nació en el 70, de 1700, ¿no? Pero llega un momento de la vida cronológica del ambiente alemán, austriaco en Viena, que se encuentran. Llega un momento en que se encuentran y viven al mismo tiempo, ¿no? En este caso, se los digo porque el compositor, Beethoven, tuvo cercanía con Haydn y también cercanía con Mozart, ¿no? En este momento de su primer viaje a Viena, pues su objetivo era llegar a Mozart, y llegó. Su objetivo era llegar, pero para recibir clases con el gran maestro, ¿no? ¿Llegó con él? Sí. ¿Recibió clases? No. No pudo recibir clases, pero tocó ante él y Mozart identificó en él
no, seguro no sabía la magnitud de su obra que iba luego a legarnos, pero sí dijo que era un músico que iba a dar mucho que hablar, ¿no? En una reunión donde venían muchos alumnos, Mozart tenía muchos alumnos, ¿eh? Y Beethoven fue uno más, pero logró mirar y logró identificar todas sus cualidades, al menos interpretativas al piano, ¿no? Bueno, terminó todo esto, terminó ese evento, él quiso hacer más cosas. Ya casi al tercer mes se entera de que su madre estaba muy delicada y tuvo que regresar, ¿sí? Tuvo que regresar a Bonn, ¿sí? De donde él hasta entonces estaba viviendo, ¿no? Después de esos 3 meses, vuelve a Bonn, pero antes de volver, él se hace como una promesa, o sea, hace una meta, ¿no? Yo debo vivir en Viena. El compositor quiso estar en Viena, pero para eso necesitaba tener solvencia económica. Entonces, cuentan algunos cronistas que él dijo, voy a tener dinero para poder ser autosostenible y librarme de la aristocracia, ¿sí? ¿Por qué le comento lo de la aristocracia también? Porque es un papel, la aristocracia juega un papel fundamental en la cultura, dentro de la vida de promoción, dentro del tema de mecénico, ¿sí? Siempre ha solventado a los artistas, a los músicos y gran parte de la cultura nos ha llegado por esa labor, ¿no? Sin embargo, había la otra parte, por ejemplo, ¿cómo se sentían los artistas? Por ejemplo, había una orquesta tocando una obra que se tocaba, por ejemplo, para las reuniones de ellos, para sus fiestas, o a veces para que el príncipe se tome una siesta, ¿no? O la reina se tome una siesta. Porque era una música muy calmada, muy relajada. Le decía, maestro, más o menos yo quiero que tu música sea así, y el compositor escribía, ¿sí? Entonces, en este clasicismo, incluso desde mucho más antes, había toda una especie de servilismo, ¿sí? Digamos que los músicos eran algo así como los empleados artísticos de la corte, de palacio, como la servidumbre artística, ¿sí? A las cuales se les pagaba, pero estaban subyugados a los gustos de él. Entonces no había una independencia artística por completo, como ellos siempre deseaban, ¿no? Porque había esa línea del peligro de cortarle el apoyo, ¿no? Bueno, y claro que también habían diferentes tipos de mecenas, diferentes tipos de príncipes, de reyes. Había gente mucho más culta y había gente un poco más tirana, ¿no? En el caso de Beethoven, cuando ya vuelve de Viena, regresa a Bonn, ¿sí? Con eso en mente, ¿no? También Mozart lo intentó también. Estuvo algún tiempo tratando digamos, de trabajar independientemente, no dependiendo de la corte. Luego tuvo que volver, porque no podía ser autosostenible. Él criticaba mucho a sus antecesores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el servilismo? ¿Por qué el hacer solamente lo que ellos dicen, ¿no? Porque los cultos y los artistas somos nosotros, ¿no? Porque entonces es una cosa que siempre calaba en él, ¿no? Ya tenemos su infancia subyugada con un padre obligándole a hacer algo que no quiere, ya tenemos el tema de una educación que él ansía, ya consiguió formarse como un pianista talentoso y un compositor emergente, y ahora en este punto está ya queriendo abrir las alas, ¿no? Regresa a Bonn, y cuando regresa a Bonn, pues encuentra que su madre falleció. Él ya no tenía más nada que hacer y rompe con la familia. Entonces, bueno, antes de romper, conoce al otro maestro, ¿sí? Ya les dije que fue el maestro Nife, también fue el maestro Salieri, claro, entre otros, pero de los conocidos, ¿no? Y le dije que también conoció a Mozart, pero Mozart no le pudo dar clases, solamente lo apreció. Y es ahora el momento donde conoce a Haydn. Haydn era un músico famosísimo, ¿no? Era el engreído de las cortes, era una persona que se llevaba muy bien con la realeza, ¿no? Sin embargo, yo creo también, ¿no? Por su personalidad del maestro Haydn, era una persona muy ordenada, una persona muy tranquila, muy apacible, ¿sí? Y claro, se muestra también en la música de Haydn, ¿no? Compositor que nos ha legado más de 100 sinfonías, ¿no? Entonces, recibe clases con Haydn,
pero no prospera mucho. No prospera mucho porque el compositor, en este caso Beethoven, eh, era muy indisciplinado, como dicen los cronistas, ¿no? Desordenado, indisciplinado, rebelde, contestalón, contradictorio, todo lo que un buen profesor no quiere, ¿no? Sin embargo, hay un genio detrás de él, ¿no? Él quería, como le dijo Haydn, ¿no? Algún día serás famoso, pero para eso tienes que aprender las reglas de la música. Y dicen que él respondió, claro que yo quiero aprender las reglas de la música, pero para algún día saber cómo romperlas y lo más rápido. Entonces, esto nos muestra una suerte de una rebeldía, ¿no? Una rebeldía artística. Ahora, sin embargo, parte definitivamente Beethoven a Viena. Y es ahí donde se empiezan a dar, digamos, las obras más importantes. Alrededor del año 1798, él empieza a recibir muchísimos encargos, ¿sí? Y él, les comparto aquí la siguiente, bueno, estos son unas imágenes de la Revolución Francesa, ¿no? Les conté que él era muy, digamos, muy advenedizo con estos ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad y de justicia, ¿no? Era el anhelo de Europa, ¿sí? El anhelo y la moda en Europa. Perseguían todo esto, ¿no? Perseguía esto y él era un idealista definitivamente, Beethoven. Vemos, por ejemplo, en esta parte, ya luego lo voy a explicar, ¿no? Más o menos, este es una orquesta más o menos grande, ¿no? Sin embargo, la orquesta que heredó del clasicismo viene Haydn, luego Mozart y luego Beethoven. Ellos heredan todo un conocimiento, ¿no? Toda una sección de cuerda. Haydn tiene un gran aporte, que es que nos dejó el cuarteto de cuerda y la orquesta casi ya para el clasicismo, como los conocemos, con los vientos en pares, un juego de timbales y toda la sección de cuerda. Digamos, Mozart lo usa por igual, con lenguajes diferentes, ¿no? Pero ya al entrar Beethoven, empieza a hacer una serie de movimientos, una serie de aportes, ¿sí? De innovaciones, diríamos, en la época actual. En este momento estoy mostrando aquí el cuarteto de cuerdas, ¿no? Y una orquesta, ¿no? Una orquesta más o menos de la época, tocando en la corte, ambos en el palacio, ¿no? Ambos tocando en las cámaras, ¿no? Que dícese que por eso viene el nombre de música de cámara, que tocaban antes de pasar a los grandes salones, para entretener a los invitados antes de entrar a las fiestas, a los bailes, era la música que tocaba en la cámara, una música más pequeña. Y como las cámaras no son los grandes salones, pues los formatos para música de cámara son más pequeños. Y también estamos aquí con el teatro en Viena, que dio a ver la luz de las sinfonías del compositor. Entonces ese es un poquito más o menos el preámbulo, ¿no? De la realidad, de lo que recibió Beethoven, de lo que tenía y lo que comenzaría luego a transmutar, a transformarlo y a dejarlo para la siguiente generación. ¿Cuál es la generación de Beethoven? La generación es el clasicismo. ¿A dónde muta? ¿A dónde cambia? ¿A dónde abre, sesga ese lado para llegar al romanticismo? Se dice que Beethoven es el primer romántico, el último clásico y el primer músico de la época romántica. Ahora, hablando un poquito hablando ya un poquito del repertorio, ¿no? Por ejemplo, Beethoven hizo varias innovaciones en algunas obras, ¿no? Pero antes de eso, quisiera comentarles algo que también, para ir teniendo en cuenta, ¿no? El entorno en que se daban, el tipo de músico, no es el músico, digamos, esas orquestas no estaban formadas completamente por músicos profesionales. Eran gente amateur, eran aficionados, eran nobles que tocaban su instrumento y a veces tocaban, y los compositores tocaban, pero como eran los nobles, pues, y trataban de tocar en conjunto para poder lograr cierta empatía conveniente, ¿no? Beethoven no toleraba nada de esas cosas. Sin embargo,
cuando él empieza a mostrar sus obras, pues muestran una dificultad distinta. Les dije que el cuarteto de cuerda hacía presentaciones en los palacios. Luego también hacían presentaciones con orquesta más grande, más numerosa, donde participaban también los aficionados, ¿no? Beethoven, Mozart y Haydn también compusieron para el cuarteto de cuerda, compusieron para la orquesta, hicieron misas, Beethoven hizo sonatas, bueno, música para piano, música para orquesta y coro, en fin, ¿no? Mucho repertorio. Sin embargo, estas orquestas, con la dificultad que el compositor estaba ya poniendo en sus sinfonías, pero la primera, la segunda, la tercera, y cada vez era más difícil. ¿Sí? Entonces, no sé, no me extrañaría que también parte de eso haya sido para sacar a todo lo que no debe ser de aficionados, y que la orquesta sea totalmente de músicos, de músicos de oficio, de músicos profesionales, ¿no? Entonces, eso pasó, se empezó a transmutar, como cambió la dificultad de las piezas. Los violines tocaban en unas posiciones muy altas, toda la cuerda tenía una dificultad mayor, ¿sí? Los instrumentos que antes eran acompañantes, ahora tenían solos, ¿sí? Era una cosa increíble cómo se estaba transformando, ¿no? Entonces, hay algunos aportes que Beethoven hizo en el cambio de la orquesta, ¿no? Él cambió la orquesta y le incrementó definitivamente la cuerda. Claro que no lo hizo como, por ejemplo, el compositor posterior Berlioz o Wagner, ¿no? Que en su partitura dice: quiero 18 primeros, me refiero a 18 primeros violines, quiero 16 segundos o 20, ¿no? Bueno, él solamente la incrementó, ¿no? Posteriormente, con ese legado de Beethoven, fue que los demás tuvieron el material para poder crecer. Todos los compositores, Wagner siempre remonta a Beethoven y dice: en Beethoven está el inicio, ¿no? Sin desmerecer lo anterior, pero en Beethoven está, y refiriéndose a la novena, ¿no? Porque es uno de los aportes grandes a la música, la novena sinfonía, a manera de instrumentación, a manera de carácter y de forma musical. Bueno, eh, volviendo al compositor, mostraban las sinfonías, estrenaban las sinfonías. Tenía un mecenas que era el príncipe Lobkowitz. Por ejemplo, también para otro dato importante era que en ese entonces a veces las sinfonías se estrenaban de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, la sinfonía número 5 se estrenó junto con la sinfonía número 6, ¿no? La sinfonía número 7 se estrenó con la sinfonía número 8, ¿no? Y luego, 10 años más, se estrenó la novena sinfonía, ya por allá por 1824, ¿sí? La sinfonía tercera se estrenó, bueno, como una cortesía para el príncipe en su palacio, ¿no? ¿Qué tal manjar que se comió el príncipe, ¿no? El estreno de la tercera sinfonía en su palacio, porque estaba, si miramos nosotros aquí, la sinfonía heroica, que es la tercera sinfonía, ¿sí? Dedicada para el príncipe Lobkowitz por Luigi Beethoven, o Ludwig van Beethoven, o Luis Beethoven, ¿no? En castellano. Dedicada a su Alteza el príncipe Lobkowitz. Hay toda una anécdota que, bueno, de repente, si da el tiempo, de aquí la cuento un poquito, pero en este momento más bien me gustaría decirles, mostrarles, ¿no? Un pequeño video muy chiquito de los aportes en materia de orquesta. Lo quiero hacer mucho porque a veces el tiempo nos gana. A ver, si me permiten un momento. Ya nos hubiera gustado tenerlos presencialmente y poder hacerles un concierto
explicándoles didácticamente y que lo escuchen de primera mano, pero tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar y tenemos que encontrarnos, si no perderíamos mucho tiempo. A ver, un segundo. Ajá. Me permiten ir afinando los instrumentos, un segundito. Por ejemplo, uno de los aportes de Beethoven, justo en esta tercera sinfonía, es que les dije que él había heredado la plantilla orquestal del clasicismo. La plantilla orquestal es que venían dos cornos, dos trompetas, ¿verdad? Dos clarinetes, los vientos en par, ¿no? Un juego de timbales, toda la cuerda. Sin embargo, y él también ya lo venía haciendo en la primera y la segunda sinfonía, también tienen esa instrumentación. Pero en esta tercera sinfonía, él empieza ya a innovar, ¿sí? Y le pone tres cornos, ¿sí? A esta sinfonía heroica. Y yo me imagino, no sé, no estoy especulando, pero si ya tengo los tres cornos, pues los voy a hacer sonar en algún momento para lucirlos. Y esto es lo que hace. Quiero mostrarles un pedacito del trío de cornos en esta parte de la tercera sinfonía, del tercer movimiento. ¿Sí? Vamos a escuchar los tres cornos conversando contra la orquesta, ¿sí? De una manera así. Bueno, un pequeño fragmento, como para poder endulzar los oídos. Bueno, ya muchas palabras, pero en realidad yo creo que estamos tratando de dar una imagen, digamos, una imagen musical, porque a veces la tecnología en la reproducción no ayuda mucho y nos quedamos a veces con todas las ganas. Así que de repente ya en sus casas, ¿sí? Se escuchan, por ejemplo, el tercer movimiento o el segundo movimiento de la tercera sinfonía de Beethoven, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, también la sinfonía número 7, ¿sí? Preciosísima. Y bueno, la archiconocidísima y mega conocida sinfonía número 5, la Sinfonía del Destino. Al maestro Bernstein a veces le preguntaban y le decían, ¿cuál es el compositor más tocado? Pues Beethoven, ¿no? Para un examen en el conservatorio, Beethoven. Una audición para orquesta, pues Beethoven, ¿no? Vienen los heridos de una guerra
le tocan pues la heroica, ¿no? Ganan en una batalla, en una victoria, pues le tocan la quinta, ¿no? Un concierto en Naciones Unidas le piden la novena sinfonía. O sea, Beethoven es universal. Claro, que hay infinidad de maestros, no estoy diciendo que Beethoven es la máxima excelencia, pero es un compositor que nos ha legado tanto, y sobre todo lo estamos rememorando también porque estamos en el marco de los 250 años de su nacimiento. Y como Orquesta Sinfónica nos sentimos contentos de al menos compartir este momento con ustedes, ya que no podemos brindarles un concierto presencial, pero haciendo un pequeño, ¿no? Haciendo un pequeño cherry. Ya ahorita concédame un minutito nada más. Tenemos siempre, estamos brindando conciertos virtuales por la página de la Orquesta Sinfónica, así que sigan, ¿sí? Seguimos. Entonces, permítanme compartir esto. Esta es una escena, esto que ven aquí, ¿no? Ven a Beethoven y ven a Beethoven después como con una trompeta en el oído y dirán, ¿qué es eso? Pues Beethoven tuvo una dolencia y tuvo algo que la verdad lo marcó, una cuestión de salud que lo marcó para la vida, para la creación, ¿no? Y ahí a veces hay cosas que en el dolor te enriquecen y te hacen aportar más a los demás. Fue un genio definitivamente, ¿no? Dicen que la obra, la novena sinfonía, la compuso ya completamente sordo, ¿no? Él fue perdiendo la audición poco a poco. Él no fue sordo, obviamente, él era un niño normal, un poquito enfermizo, ¿no? Sí, él, digamos, en el periodo de toda su vida habrá padecido unas 20 enfermedades, ¿no? Y con la que se lo llevó también fue la cirrosis hepática, ¿no? Muchos dicen de esas teorías, ¿no? Que fue envenenado, pero también se sabe que el vino que bebía en las tabernas, en los bares, estaba mezclado con plomo, ¿no? Y eso lo fue envenenando, entre otras cosas, ¿no? Pero el tema auditivo lo fue perdiendo poco a poco. Se dice mucho de Beethoven algo, que era una persona demasiado renegona, era una persona misántropa, que no tenía ningún contacto con la sociedad, que detestaba. Sin embargo, se ha podido comprobar con una carta de él a un hermano que él relataba más o menos así, ¿no? No lo estoy reproduciendo textualmente, pero que las personas que equivocadas están al pensar que yo soy un energúmeno, cuando la verdad yo debería ser una de las personas con mayor audición, y sin embargo temo mucho que se acerquen a mí y vean esta paradoja, esta contradicción de que no escucho, del que debería tener el sentido más refinado, pues no lo tiene. Entonces, él tenía como ese escudo protector en su personalidad, ¿no? Repelía a la gente con su carácter y aparte que era muy, muy frontal, ¿no? Tanto así que miren les explico un poquito porque de repente en algunos textos, en algunos libros van a encontrar esta imagen. Al compositor dirán, este viejito que está aquí con oro, ¿quién es? ¿Qué pasa aquí, no? Lo que pasa ahí, y les digo, el que está aquí es un filósofo, escritor alemán, es un gran maestro de letras también, Goethe, ¿sí? Eran contemporáneos, ¿no? Y en algún momento la admiración mutua creció en la música y en las letras. En esa época los hombres de letras pues conocían todo, ¿no? Eran cultos completamente. Y pues Beethoven entablaba conversación con ellos, tenían relación, ¿sí? Intercambiaban correspondencia, ¿no? Entonces, quedaron un día, una de las versiones, ¿sí? Quedaron un día en un sitio, en un café, no sé decirlo, ¿no? Y han empezado a conversar. ¿Sí? Él era la primera vez que iba a conocer al compositor y recién en ese momento se dio digamos, entre estos dos genios de la literatura y de la música, el nexo, ¿no? Que se conocieron. Y bueno, cuando terminaron, ya se iba cada uno para su destino. Bueno, en la época como caballeros iban de cada uno del codo, amarrados del codo, caminando, ¿no? Y cuando iban a pasar por cierto lado, ¿sí?
ven venir a la princesa y su séquito, que son los que están aquí, ¿no? Entonces, Goethe le dice a Beethoven, maestro, hay que plantarnos para hacer la reverencia. Y le dijo, si usted se planta, pues ya deja de ser mi amigo, así que camine. Y Goethe se sintió abrumado por eso y siguió caminando incómodo, ¿no? Porque así como le dije que era Haydn, que era una persona muy ordenada y que se llevaba muy bien con la realeza, pues Goethe de la misma manera. Pero estaba con el impulsivo Beethoven, ¿no? El flemático. Y cuando se acercaban un poco más, pues vio que Beethoven hablaba en serio, y lo que hizo fue soltarse de la mano del compositor, y lo ven aquí, haciendo la venia. Y ya saben lo que hizo Beethoven, ¿no? Cuenta ahí la evidencia que es lo que hizo, ¿no? La pintura, ¿no? Entonces, esto nos da un poquito lo que le dije también anteriormente, ¿no? Esta serie de aversión, esta suerte de aversión que tenía Beethoven contra los aristócratas, ¿sí? Porque él decía, ¿por qué yo tengo que agacharme ante ellos? Mejor que ellos me hagan reverencia porque el genio soy yo. Ellos solamente tienen el dinero, pero el genio soy yo. Un poco era su pensamiento, que bueno, usted tiene razón, cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, el cuadrito que vemos aquí, ya les expliqué ahora que era la propaganda de la Tercera Sinfonía, esta sinfonía que se la dedica al príncipe Lobkowitz, la Tercera Sinfonía, pero tiene toda una anécdota, ¿no? Dicen que esta sinfonía estaba dedicada a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, el abanderado de la Revolución Francesa, que pregonaba los ideales de libertad, de justicia, de fraternidad. Y el Beethoven, que era su seguidor, pues obviamente no dudó en que la iba a nombrar, la iba a poner el nombre dedicada a Napoleón Bonaparte, ¿no? Miren, heroico, ¿no? Algo militar, o sea, todo estaba relacionado con el tema de lucha. Sin embargo, dice una versión, ¿sí? Tampoco, o sea, yo creo que 50-50, ¿eh? Dice una versión que se entera Beethoven de que una vez que consigue llegar al triunfo Bonaparte, se autoproclama emperador. Entonces, en un arranque de ira y de decepción de su caudillo, de su líder ideal, pues va hacia la página donde había compuesto la obra y uno dicen que la arranca, otro dicen que la borra tan fuerte que le hace un hueco. El hecho es que a la posterior está dedicado al príncipe Lobkowitz, ¿no? En esta obra Beethoven por primera vez empieza a mostrar unas diferentes magnitudes compositivas. Empieza a mostrar una arquitectura musical enorme. El tamaño de la sinfonía ya va ganándoles a las anteriores y va adquiriendo ya un lenguaje completamente beethoveniano, lo que vendrá para el futuro. Algunas de las cosas también... Ok, ok. Algunos aportes, ya para ir, ya nos gana un poquito el tiempo, ¿sí? Algunos de los aportes que hizo el compositor en su época fue bueno que, por ejemplo, las obras, las sinfonías están compuestas históricamente por 4 movimientos, ¿no? Y el tercero de ellos es un minueto. Sin embargo, Beethoven sentía que el minueto no lo satisfacía y era poco para lo que él quería. Cambió el scherzo por el minueto. El tempo cerrado y, por decirlo, ¿no?, un poco fácil del minueto, lo cambió por el scherzo. Fue uno de los aportes a Beethoven, que lo empieza a poner en varias de sus sinfonías, ¿no? Compone y quita el minueto y coloca el scherzo. El scherzo o signo de juego, ¿no?, que es una cosa muy rápida y con mucha energía. Alguna de las cosas también que hizo el compositor fue agregar algunos instrumentos, como por ejemplo lo que les dije de un tercer corno para la sinfonía heroica. También, por ejemplo, él aumentó trombones en la quinta, ¿no? La quinta de Beethoven tiene trombones en su cuarto movimiento, ¿no? Trombones y contrafagot. También le pone trombones en la novena sinfonía, en el segundo y cuarto movimiento, y así, ¿no? Entonces va creando un color diferente conforme avanza en el evolucionar
de su composición. Se torna cada vez más difícil. El tamaño de la sinfonía, que lo había explicado, ¿no? En comparación, por ejemplo, Haydn compuso más de 100 sinfonías, Mozart casi 40, Beethoven compuso 9 sinfonías, porque también el tamaño de la sinfonía era mucho mayor, ¿no? Y obviamente esto acarrea un esfuerzo, un tiempo y digamos, un manejo completamente diferente, ¿no? Entonces, todas las obras son muy lindas, ¿no? Todas sus 9 sinfonías son una belleza. A mí particularmente me encanta mucho la séptima, ¿sí? Séptima, quinta, tercera, primera, novena, en ese orden un poco, pero eso es gusto completo, ¿no? Ese depende de cada uno, ¿no? Luego, él es, como ya lo dije al principio, el primer músico romántico, el primer músico de la época romántica que cierra el clasicismo, toma toda esa fuerza del clasicismo y la revierte hacia una etapa nueva, ¿no? Con unos aportes que van a marcar el devenir de los demás compositores. Se dice que la Sinfonía número 6 es la primera obra romántica. ¿Por qué? Porque una de las características del romanticismo es un poquito esta suerte digamos, de música programática que luego se viene, ¿no? Debemos saber que en la música hay 2 líneas grandes, ¿no? Y Beethoven decía que él no veía nada de malo en eso, pero también que sus obras no pertenecían a digamos, ese rubro, que era la música pura o la música culta, ¿no? Y la música programática, ¿no? Bueno, la música culta es la que compone él, ¿no? Y casi la mayoría de compositores, la que nace a partir de una idea musical y luego se desarrolla, y luego vienen variaciones y el tema se agranda y nace de una idea musical, ¿no? Libre, sin contexto. Luego la música programática, que a su vez también se divide, bueno, música incidental, música descriptiva, poemas sinfónicos, ¿no? Tenemos muchos compositores que han escrito así. Pero esa música programática obedece a un programa, a una idea. ¿Qué es lo que quieren? Es reflejar un paisaje, un estado de ánimo, una situación en particular, ¿no? Por ejemplo, una sinfonía, un poema sinfónico, por ejemplo, como hicieron compositores después, ¿no? Smetana, que hizo Mi Patria, ¿no? Sibelius, que hizo Finlandia, por decirlo, ¿no? Entonces, esta música programática está sobre una idea, y la música pura, de la que casi la mayoría de compositores es lo que suele hacer, y Beethoven decía que es lo que él hacía. Sin embargo, los críticos dicen que la Sinfonía Sexta es la primera obra programática porque él trata de dar en su relato musical, lo que hace es mostrarnos la idea de un paisaje, la idea de los truenos, la idea del arroyo, ¿sí? Y es más, en el detalle del tempo lo dice ahí, ¿no? Sin embargo, digamos que nunca lo aceptó, pero decía que era completamente indiferente, porque su música era buena igual todo y razón no le faltaba, ¿no? Bueno, luego, después de hacer la sexta sinfonía, vinieron la séptima y la octava, que fueron diferentes, ¿no? Y al final compone esta novena sinfonía. Esta novena sinfonía tiene una particularidad, que es la primera vez en la historia que en una sinfonía se agregó un coro y unos cantantes. Hasta ahora siempre ha sido puramente instrumental, ¿no? Pero en esta novena sinfonía, Beethoven lo que hace es poner un coro, en la última parte, un coro enorme, y muestra su idea musical. Y es ahí donde radica, aparte de que orquestalmente y en materia de orquestación hace muchos cambios, ¿no? La forma musical, la manera como lo ha compuesto es muy distinto. Un tema sale y se genera automáticamente, ¿no? No nace automáticamente como era el adagio, luego el allegro y todo eso. Se van dando una suerte de cambios distintos que hace que esto sea
una joya, y los compositores, como mencioné al principio, ¿no? Por ejemplo, Wagner ve en la novena el hito para él, ¿no? El hito de lo que él diría más adelante tendría que ser la música total, ¿no? Entonces, esta idea era de mezclar la música, el poema, exactamente la declamación, ¿no? La arquitectura, la pintura, la escenografía, todo eso es lo que más adelante ya Wagner denomina como una música total, ¿no? En remembranza de las obras griegas antiguas. Pero bueno, ese es otro tema. Beethoven se dice que ya miraba eso, ¿no? Pero la vida ya no le dio más, ¿no? Terminó y compuso su novena sinfonía, y ese ha sido el gran aporte de todas sus obras, obviamente, ¿no? Sin embargo, para ir terminando, denominamos a esta conferencia la manifestación de la emoción, ¿sí? Y nos comprometimos a decir por qué. Pues realmente antes, en la época del clasicismo, se hacía o se tocaba piano o se tocaba forte, ¿sí? En este momento, permítanme, por favor, compartirles ya un último videito para no... Regáleme un segundo. Ok. Bueno, sí, tengo que cuadrarlo un poquito, si no el del inglés me abruma con su propaganda. Bueno, entonces, les decía, ¿por qué la, la manifestación de la emoción? Les decía que era o blanco o negro, piano, forte, pero no se daban mayores cambios. Beethoven, en su afán de empujar, en su afán de mostrar cosas, ¿sí?, en su ímpetu, empezó a conseguir una suerte de algo nuevo que se estaba dando, que era tratar de mostrar esa emoción, ¿sí?, que vaya calando, que vaya subiendo, que vaya creciendo, o que se vaya calmando algo. Entonces, sobre todo lo que quiso mostrar Beethoven es ese cambio, no tanto ni el fuerte ni el piano, sino las sombras y las luces que hay en medio de esos creciendo. Eso cuando la orquesta se va sumando y se genera una... Eso no había antes. Ese es el aporte de Beethoven. Es la manera como para él se manifiesta su emoción, todo lo que él quiere dar a mostrar. Porque lo que dicen de Beethoven es que él utilizó la música como un vehículo para poder expresar todo su mundo interno, toda la música que tenía dentro. Entonces, quisiera mostrarles este pedacito nada más para que lo tengan en cuenta, eh, de la quinta, el nexo entre tercer y cuarto movimiento, ¿sí? Lo escuchamos un poquito.
Ok, bueno, con este pedacito, ¿sí? Y develando un poquito ya digamos, el motivo y el fundamento de la conferencia, que fue el aporte y todo lo que consiguió Beethoven alrededor de toda su vida, sus conocimientos, toda su formación, sus sufrimientos, todas sus experiencias, para volcarle un aporte tan importante como es el manejo y el inicio en las dinámicas en orquesta, que luego, posteriormente, por los románticos, son tomadas y luego expandidas completamente. Bueno, yo creo que llegamos acá a un punto final, porque si no nos vamos a alargar un poco más. Ha sido un placer enorme poder compartir con ustedes esta conversación de este compositor que la verdad tanto admiro y tanto admira el mundo entero, ¿no? Y sumándonos a la conmemoración de los 250 años en el marco de la celebración de los 488 años de nuestra querida San Miguel de Piura. Más que complacido por estar aquí con ustedes, pues me despido y bueno, le doy el paso a Moisés Duarte. Adelante, Moisés. Gracias. Gracias, Alfredo. Muy interesante el tema del compositor Ludwig van Beethoven.